Me metí por la entrada vehicular de la casa que había comprado en un silencio absoluto. Era una joya modernista de mediados de siglo, escondida en las laderas de Lomas del Encino, definida por sus muros de vidrio de piso a techo. Esos muros estaban diseñados para dejar entrar la naturaleza. En cambio, esta noche enmarcaban un espectáculo de horror. Dentro de mi sala, una sala en la que ni siquiera había dormido todavía, estaban mi mamá, Carla y mi cuñada, Brenda. No estaban tocando, no estaban esperando en el pórtico. Mi mamá sostenía una cinta métrica amarilla contra el marco de la ventana. No estaba de visita, estaba midiendo para cortinas. Habían irrumpido en mi santuario antes de que yo siquiera girara la llave. Deja un comentario y cuéntame desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién es parte de nuestra comunidad. No toqué el claxon. No fui a la puerta principal a gritar sobre límites o respeto. Eso habría sido una reacción, y yo ya había terminado de reaccionar. Metí el coche en reversa y salí de la entrada vehicular tan silenciosamente como había llegado. Manejé 2 cuadras, me estacioné bajo la sombra pesada de un encino y abrí la app de seguridad en mi teléfono. Las observé en la pantalla como si fuera operadora de vigilancia. Mi mamá se movía por las habitaciones con la seguridad de una dueña, inspeccionando el acabado del piso. Brenda señalaba la isla de la cocina, con la boca moviéndose en un ritmo de crítica que yo conocía de memoria. Esperé. El tiempo no se medía en minutos. Se medía en la restauración gradual de mi control. Se quedaron 23 minutos. Cuando sus luces traseras desaparecieron por el camino curvo, regresé manejando. Entrar a mi propia casa se sintió como entrar a una escena del crimen que solo yo podía ver. El aire se sentía pesado, contaminado por el derecho que creían tener. No lloré. No las llamé para preguntar cómo consiguieron una llave. Sabía que la respuesta era irrelevante. La invasión era el único hecho que importaba. Saqué mi teléfono y marqué al servicio de un cerrajero de emergencia de 24 horas. Pedí cerraduras inteligentes de grado comercial con acceso biométrico. No estaba asegurando una casa, estaba fortificando un perímetro. Mientras esperaba al técnico, limpié. No solo pasé un trapo, esterilicé. Tallé el marco de la ventana donde había descansado la cinta métrica de mi mamá. Trapeé los pisos donde habían repiqueteado los tacones de Brenda. No era limpieza del hogar, era un exorcismo. Estaba borrando sus huellas no autorizadas del ecosistema que yo había construido. El cerrajero llegó en menos de 1 hora. Fue eficiente, hizo pocas preguntas, percibió el voltaje en el aire, taladró, reemplazó y programó. Cuando terminó, me entregó la tarjeta maestra. Cerré la puerta pesada de la entrada y activé el cerrojo electrónico. Clic. Ese sonido fue lo más fuerte que había escuchado en todo el día. Fue mecánico, definitivo y perfecto. Fue el sonido de una cuchilla de guillotina cayendo sobre una vida entera de políticas de puerta abierta. Fue el sonido de un límite que por fin, físicamente, se cerraba de golpe. Me senté en el centro del piso de la sala. Mi galgo, Sombra, se acercó y se acurrucó a mi lado. Su cuerpo largo y delgado, un peso tibio contra mi pierna. La habitación estaba vacía. Todavía no había muebles, solo la luz de la luna filtrándose por los muros de vidrio que había pagado con 6 años de fiestas familiares perdidas, contratos por honorarios y sopa instantánea. Hay una textura específica en el silencio de una habitación que te pertenece por completo. No zumba con la ansiedad de una inspección del arrendador, ni con la fricción del horario de un compañero de cuarto. Es un vacío. Contiene solo lo que tú invitaste a entrar, sin ruido, sin exigencias, sin historia, solo el silencio por el que pagaste. Sabía agua fría después de una carrera larga. Recargué la cabeza contra la pared, escuchando el zumbido del refrigerador y la respiración constante de mi perro. Ellas pensaban que esta casa era un activo familiar para compartirse. Esta noche, detrás de este nuevo cerrojo de acero, yo estaba corrigiendo el libro mayor. La gente pregunta por qué tuve que mantener en secreto un activo de 14 millones de pesos. Preguntan por qué no podía simplemente decirles a mis papás que me iba a mudar. No entienden la economía de la familia Herrera. En mi familia, los activos no eran de individuos. Eran recursos que se cosechaban y se reasignaban a la persona con las necesidades más ruidosas.
Y durante 33 años, esa persona fue mi hermano, Bruno. Bruno era lo que mi mamá llamaba un visionario, y lo que los bancos llamaban un riesgo altísimo. Era emprendedor tecnológico, lo cual en su caso significaba buen cabello, una sonrisa convincente y una larga historia de negocios que se evaporaban como niebla. No construía cosas, las vendía de palabra. Yo era lo opuesto. Yo era arquitecta paisajista. Trabajaba con drenajes, sistemas de raíces y obras duras. Mi mundo estaba definido por la gravedad y la física. Si un muro de contención no se construía bien, la tierra se movía. No había forma de hablar para salir de un deslave. Mientras Bruno hacía networking en Los Cabos o presentaba ropa tecnológica, que no existía en Cancún, yo estaba en obras a las 6 en punto de la mañana, con botas con casquillo, asegurándome de que la cimentación aguantara. Nos asignaron nuestros papeles temprano. Bruno era la estrella. Yo era la tramoyista. Cuando Bruno destrozó su coche a los 16, mis papás le compraron uno nuevo para que su imagen no sufriera. Cuando yo necesité una computadora portátil para la universidad, me dieron una conferencia sobre la virtud de trabajar medio tiempo. No resentía el trabajo. El trabajo me afiló, me volvió peligrosa. Durante los últimos 6 años, tomé cada comisión de alto nivel que pude conseguir. Diseñé jardines zen para directores generales de tecnología y terrazas sustentables para hoteles de lujo. No tomé vacaciones, no compré ropa de diseñador. Canalicé cada centavo a una cuenta en CETES directo que mi mamá no sabía que existía. Ahorré 3 millones de pesos. Mientras tanto, Bruno estaba quemando el capital familiar. Tenía problemas de flujo de efectivo. Tenía créditos puente de mi papá que nunca encontraban la otra orilla. Vi a mis papás refinanciar su propia casa 2 veces para financiar sus rondas semilla. No lo veían como habilitarlo, lo veían como invertir en el legado familiar. Esa era la trampa. A sus ojos, mi éxito no era mío, era un excedente. Si yo tenía dinero, significaba que la familia tenía dinero, y eso significaba que Bruno tenía una red de seguridad. Si yo hubiera comprado esta casa abiertamente, no habría sido mi hogar. Habría sido la casa de huéspedes de los Herrera. Habría sido una plataforma de aterrizaje para Bruno cuando su última aventura inevitablemente se estrellara. Miré alrededor de mi sala. Los muros de vidrio no solo ofrecían vista a los encinos, ofrecían claridad. Esta casa no era solo propiedad, era un cortafuegos. La había comprado para probar que yo existía fuera de su ecosistema. Ya no era la jugadora utilitaria, era la arquitecta de mi propia vida, y había terminado de construir redes de seguridad para gente que se negaba a ser aprender a caer. A la mañana siguiente, el sol golpeó los muros de vidrio en un ángulo perfecto de 45 grados, iluminando motas de polvo que bailaban en el espacio vacío. Estaba en la cocina con una taza de café negro, mirando la luz. Por un momento, se sintió como la paz por la que había pagado. Entonces, mi teléfono vibró sobre la cubierta de cuarzo. No era una disculpa. En la familia Herrera, las disculpas se consideraban señales de debilidad, como una grieta estructural en una cimentación. Era un mensaje de mi mamá, Carla. Qué bueno que por fin vimos la propiedad de inversión. Tiene muy buena estructura, aunque el vidrio está un poco expuesto. Brenda cree que la suite de abajo es perfecta para que Bruno tenga un aterrizaje suave. Mientras reacomoda su plan, podemos meter sus cajas el sábado. Hablemos de renta. Pensamos que la tarifa familiar es justa, ya que tú estás generando plusvalía. Me quedé viendo la pantalla. No sentí enojo. Sentí la fascinación fría de una científica observando una nueva cepa de virus. Ella no vio un allanamiento. Vio una visita de obra. Ella no vio mi casa. Vio un activo familiar que yo estaba sosteniendo temporalmente, como si fuera una empresa fachada. Esta era la arquitectura de un sistema familiar narcisista. Yo lo había estudiado como un plano. En la mente de mi mamá, no éramos individuos separados con límites y derechos de propiedad distintos. Éramos órganos del mismo cuerpo. Si la mano recoge una manzana, la boca, Bruno, tiene el derecho natural de comérsela. La mano no puede acaparar la manzana. Eso sería una falla, eso sería cáncer. Para Carla, mi cuenta bancaria era solo un depósito para el fideicomiso familiar. Y en este momento, Bruno estaba en sequía. Ella se había convencido de que yo compré esta casa de 14 millones de pesos específicamente
para resolver el problema del último fracaso de Bruno. En su realidad, yo era la administradora del inmueble. Ella era la directora general. Bruno era el talento. Escuché un buzón de voz que entró justo después del mensaje. Era Carla, otra vez. Su voz bajó a ese susurro conspirativo que usaba cuando estaba planeando un golpe. Alicia, no seas dramática con lo de la llave. Necesitábamos medir porque el contrato de renta de Bruno vence el día 1. Está pasando por un momento difícil con el negocio y necesita un lugar que proyecte éxito. Esta casa es perfecta para su imagen. Entre todos le entramos. Tú pones la vivienda y nosotros nos encargamos de su despensa. Es un esfuerzo del fideicomiso familiar. Un esfuerzo del fideicomiso familiar. La frase era una obra maestra de manipulación. No había fideicomiso, solo estaban mis ahorros, mi historial en buró de crédito y mi firma en la escritura. Pero para ellas, mi autonomía era un acto de agresión. Al cerrar la puerta, yo no solo estaba protegiendo mi propiedad, estaba robándole al colectivo. Escribí una respuesta, no expliqué, no justifiqué. No le dije que la imagen de Bruno era un pasivo, solo lo dejé claro. Esto no es una propiedad de inversión. Esta es mi residencia principal. Bruno no se va a mudar aquí. No regresen a esta dirección. La respuesta fue inmediata. Los 3 puntos brincaban en la pantalla como un latido errático. Estás acaparando activos mientras tu hermano se está ahogando. No te crié para que fueras egoísta. Vamos a ir el sábado a meterlo. Abre la puerta o vamos a conseguir un cerrajero para hacerlo. Es propiedad familiar, Alicia. Dejé el teléfono sobre la mesa. La luz de la mañana de pronto se veía fría. No iban a parar. De verdad creían que me poseían y, por extensión, poseían la escritura. Mis mensajes no bastaban, mis cerraduras nuevas no bastaban. Estaban operando bajo las leyes de la familia Herrera, donde el hijo dorado come y la chiva expiatoria se queda con hambre. Necesitaba arrastrarlas a otra jurisdicción por completo. No respondí el mensaje. Los mensajes eran su moneda. Rápidos, emocionales, innegables. Prosperaban en las zonas grises de la obligación familiar y el consentimiento implícito. Yo necesitaba mover este conflicto a un medio donde no tuvieran palanca. Necesitaba papel. Necesitaba la ley. Necesitaba dejar de actuar como hija y empezar a actuar como propietaria, enfrentando una toma hostil. Me senté en mi mesa de dibujo. Normalmente ahí trazaba cambios de nivel y soluciones de drenaje. Hoy estaba diseñando una estrategia de salida. Busqué el número de un abogado inmobiliario con el que había trabajado en una disputa compleja de uso de suelo el año pasado. Era caro, preciso y totalmente indiferente a la armonía familiar. Necesito que redacte de inmediato una notificación formal de prohibición de ingreso, le dije, y un requerimiento para que cesen el hostigamiento y el acoso por medios electrónicos. Quiero que se les notifique por conducto de un actuario judicial. Quiero que sea oficialmente humillante. No preguntó por qué. Preguntó nombres y domicilios. Le di los de Carla, Gabriel y Bruno. Decir esos nombres se sintió como cortar una amarra. Durante 29 años, mi lealtad hacia ellos había sido la carga estructural principal de mi vida. Había reforzado sus egos, parchado sus grietas e impermeabilizado sus desastres. Mientras esperaba que el borrador llegara a mi correo, saqué un blog legal nuevo. Necesitaba hacer otro tipo de matemáticas. En economía, existe un concepto llamado costo de oportunidad, la pérdida de una ganancia potencial de otras alternativas cuando se elige una. Durante años, yo había elegido la lealtad. Empecé a escribir el costo de esa elección. No era solo el dinero que le presté a Bruno, y que se evaporó en gastos del negocio. Era el interés compuesto de mi propio borramiento. Costo. 3 años de terapia para desaprender la creencia de que yo era egoísta por tener necesidades. Costo. Los ataques de pánico en el baño, en la cena de Nochebuena, porque no podía arreglar el pavo lo suficientemente rápido. Costo. Las relaciones que saboteé porque no sabía cómo dejar que alguien me quisiera sin cobrarme una cuota. Costo. El silencio. Las horas que pasé haciéndome más pequeña para que Bruno tuviera más espacio. Mire la lista. Había estado pagando una cuota de suscripción por un amor que no existía. Traté su aprobación como un activo de lujo que yo tenía que financiar, cuando en realidad era un pasivo que se depreciaba. El precio de mi libertad era su desaprobación. Miré el balance emocional. Era una ganga. Estaba consiguiendo el trato de mi vida.
La impresora cobró vida, escupiendo los documentos legales. El lenguaje era frío, estéril y hermoso. Por medio de la presente, se le notifica que tiene prohibido ingresar al inmueble. Le arrancaba los títulos de mamá y hermano, los reducía a lo que eran, individuos amenazando mi paz. Firmé al pie de la página. La pluma raspó el papel, un sonido agudo y definitivo. No solo estaba firmando una notificación, estaba firmando una declaración de independencia. Deslicé los papeles en un sobre manila. Sentí una extraña ligereza en el pecho, como si soltara lastre. No estaba diseñando un jardín ese día, estaba diseñando una fortaleza. Apenas estaba imprimiendo las etiquetas con la dirección cuando sonó mi teléfono. Era un número internacional. Mi hermana menor, Mariana. «Alicia, necesito que me escuches con mucho cuidado». Su voz estaba tensa. La llamada crujía con la distancia. «Acabo de colgar con papá. Estaba borracho. Me dijo algo. Mariana, estoy en medio de...». «Vendieron la cabaña». Me quedé helada. La cabaña era una estructura pequeña tipo A, en la sierra, que mi abuelo había construido. No valía millones, pero era el único activo que mis papás siempre prometieron que sería mío. Mi herencia asignada. Lo único que supuestamente iba a equilibrar la balanza contra la inversión interminable en Bruno. ¿Cómo que la vendieron? La vendieron hace 6 meses. Bruno se metió en un esquema de cripto, algo llamado Lunatra, o como sea. Lo perdió todo. Estaba apalancado por 5 millones de pesos. Vendieron la cabaña para cubrir sus llamadas de margen. El cuarto me dio vueltas. Me agarré del borde de la mesa de dibujo. ¿Por qué no me dijeron? Porque necesitaban un lugar donde ponerlo, dijo Mariana, con la voz temblando de rabia. Papá dijo que el plan era mudarlo a tu casa nueva, para no tener que admitir en el club de golf que está quebrado. Le iban a decir a todo mundo que él compró un lugar nuevo en Lomas del Encino. Iban a usar tu casa para lavar su reputación. Colgué. El silencio en la habitación era distinto ahora. Ya no era paz, vibraba. Esto no era solo derecho, era robo. Habían liquidado mi herencia para rescatar al hijo dorado. Y luego habían intentado apoderarse de mi propiedad para ocultar la evidencia. Era un encubrimiento. No eran solo malos padres. Eran cómplices de un delito financiero contra mi futuro. Miré los documentos legales sobre mi escritorio. La notificación de prohibición de ingreso de pronto se sintió insuficiente. Era un matamoscas cuando yo necesitaba un mazo. Tomé el teléfono y le marqué al abogado de nuevo. «Agregue un párrafo», dije con una calma aterradora. «Quiero una solicitud formal para que informen el estado del fideicomiso de la cabaña Mirador de la Sierra. Y quiero una auditoría forense de todos los activos familiares en los que yo figure como beneficiaria. Si vendieron esa cabaña sin mi firma en la instrucción de liberación del fideicomiso, eso es fraude». «Eso es una declaración de guerra, Alicia», advirtió el abogado. «No», dije. «Es una etapa de descubrimiento». Miré a través de los muros de vidrio. El sol se estaba poniendo, alargando sombras sobre el jardín. Me habían quitado el pasado. Habían vendido mis recuerdos para pagar la adicción de Bruno a apostar con dinero ajeno. Pero no iban a quitarme el futuro. No solo los estaba dejando fuera. Estaba a punto de quemar el puente mientras todavía estaban parados encima. La mañana del sábado llegó con el rumor bajo y áspero de un motor diésel. Yo estaba en la cocina tomando té, mirando la entrada. Los había estado esperando. Los narcisistas no creen en los límites. Creen en las pruebas de voluntad. Creían que si simplemente llegaban con suficiente impulso, yo me derrumbaría. Apostaban por mi vergüenza. Apostaban a que yo preferiría obedecer, antes que armar un escándalo en mi barrio tranquilo y exclusivo. Se equivocaron. Yo no le tenía miedo a un escándalo. Yo lo había preparado. Un camión de mudanzas de casi 8 metros se echó en reversa hacia mi entrada vehicular, con los frenos de aire siseando como una advertencia. Bruno saltó del lado del copiloto. Llevaba lentes de sol de diseñador y le gritaba instrucciones al chofer, actuando el papel del propietario exitoso que fingía ser. Mi mamá, Carla, llegó detrás del camión en su sedán, y la cajuela se abrió, probablemente llena de despensa, para una alacena que ella se sentía con derecho a surtir. Se movían con la eficiencia arrogante de personas a las que nunca les han dicho que no. Bruno subió por la entrada, estirando la mano hacia la manija. Esperaba que abriera. Esperaba que yo estuviera encogida adentro.
lista para aceptar mi papel como su red de seguridad. Abrí la puerta y salí al pórtico. La cerré con llave detrás de mí. No traía pijama. Iba vestida con un traje, sosteniendo un sobre manila. «¡Abre el garaje, Alicia!», gritó Bruno, sin siquiera verme. «El chofer está cobrando por hora». «Tienes que mover el camión», dije. Mi voz no era alta, no lo necesitaba. La acústica del vidrio y la piedra amplificaba todo. Carla subió los escalones marchando. Tenía la cara puesta en una sonrisa apretada y furiosa. «No vamos a hacer esto hoy. Vamos a meter a tu hermano. Vendimos la cabaña para arreglar su desastre, y tú vas a hacer tu parte. Ahora, abre la puerta antes de que los vecinos empiecen a mirar». «Los vecinos ya están mirando», dije. Señalé la calle. 2 patrullas se estacionaron en la orilla, con las luces encendidas sin sonido bajo el sol de la mañana. Había llamado al número de atención no urgente una hora antes, reportando un intento anticipado de allanamiento con familiares agresivos. Pedí presencia preventiva para mantener la calma. Los oficiales subieron por la entrada. Bruno se congeló. Su máscara de emprendedor tecnológico se resbaló, revelando al niño aterrorizado debajo. Carla miró de los policías a mí, con los ojos abiertos de par en par. No podía procesarlo. En su mundo, no llamabas a la policía por tu familia. En su mundo, dejabas que te saquearan. «Oficial», dije, dando un paso al frente. «Estas personas ya fueron notificadas formalmente de que tienen prohibido ingresar. Están intentando forzar la entrada a mi residencia principal». Le entregué al oficial los documentos con acuse de notificación. Los revisó, miró la escritura y luego miró a Bruno. «¿Este inmueble es suyo, señor?», preguntó el oficial. «Es propiedad familiar», tartamudeó Bruno. «Mi hermana lo compró para... La escritura está a su nombre, pero... Lo que importa es la escritura», lo cortó el oficial. «Y esta notificación dice que usted no es bienvenido aquí. Tiene que retirar este camión de inmediato, o será sancionado por allanamiento de morada». El silencio que siguió fue pesado y delicioso. Bruno miró a Carla, esperando que ella lo arreglara, esperando que le explicara al oficial que él era especial, que las reglas no aplicaban para él. Pero Carla me estaba mirando a mí. Vio las cerraduras nuevas, vio los papeles legales, vio, por primera vez, que yo ya no era su hija. Era una extraña que conocía sus secretos. «Alicia, por favor», siseó con la voz temblorosa, «no le hagas esto a tu hermano». «Yo no hice nada», respondí. «Solo compré una casa. Ustedes vendieron la cabaña. Ustedes tomaron sus decisiones». El oficial se acercó al chofer del camión. «Sáquelo en reversa, ahora». El sonido de la alarma de reversa del camión, bip, 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 retumbó por el vecindario. Era el sonido de una retirada. Era el sonido de su delirio saliéndose de mi realidad. Me quedé en el pórtico, viéndolos correr hacia sus vehículos, humillados y pequeños. La dinámica de poder no solo cambió, se evaporó. Ya no tenían palanca, ya no tenían cabaña, y ahora ya no tenían plataforma de aterrizaje. El silencio que volvió a Lomas del Encino era distinto al silencio que había comprado 6 meses antes. Antes era frágil, algo que yo intentaba esconder por dentro. Ahora estaba fortificado. Era el silencio de un asedio que se había roto. La caída fue rápida y absoluta. Esta vez no hubo aterrizaje suave para Bruno. Sin la cabaña para vender y sin mi casa para tomar, la realidad de su colapso financiero pegó duro contra el piso. Ahora mismo, vive en un estudio encima de un garaje a 3 municipios de distancia. No es la imagen del emprendedor tecnológico que mi mamá quería proyectar, pero es la realidad que puede pagar. Por primera vez en su vida, está experimentando la gravedad. Mis papás se replegaron. Es difícil mantener la fachada de una dinastía familiar perfecta cuando los vecinos ven cómo la policía te saca de la entrada de tu hija. Los chismes del club de golf no eran sobre la nueva aventura de Bruno. Eran sobre el camión de mudanzas que tuvo que irse de reversa. Su reputación, eso que valoraban por encima de todo, fue el daño colateral de su propio derecho. Ahora me paro en el centro de mi sala. Ya llegaron los muebles. Un sofá de terciopelo, una mesa de centro de teca, las cosas que yo elegí. Sombra está dormido en un rayo de sol sobre el tapete. Sostengo una taza de té, viendo cómo el atardecer sangra a través del vidrio de piso a techo. Cuando compré esta casa, me daban miedo estas ventanas.
Pensaba que tanta visibilidad me hacía vulnerable. Pensaba que si la gente podía ver hacia adentro, podía entrar. Estaba equivocada. El vidrio no me hace débil. Me da un punto de observación. Puedo ver venir todo. Puedo ver las tormentas, las estaciones. Y la verdad, perdí a mi familia esa mañana de sábado. O más bien, perdí la ilusión de que algún día me protegerían. Pero mientras miro este espacio, respirando aire que me pertenece por completo, entiendo que no perdí una red de seguridad. Corté un peso muerto. Pongo la mano sobre el vidrio frío. Siento ese zumbido eléctrico en el pecho otra vez, el mismo que sentí cuando firmé la escritura. Esta vez no es miedo, es el murmullo de una vida que por fin es estructuralmente sólida. Construí un santuario, lo defendí, y ahora me toca vivir en él. Si alguna vez tuviste que construir una fortaleza para proteger tu paz, comparte esta historia. Y si todavía estás construyendo la tuya, no te detengas.